Mi nombre es Marina Vázquez, trabajo en K2B y hace unos cuantos años que trabajo en proyectos. Por eso hoy les quiero hablar de gestión del cambio. ¿Y qué es la gestión del cambio? Reflexionemos un poquito sobre esto y sobre el miedo que produce la innovación que proponen los avances de la tecnología. Y para eso vamos a recordar una frase de Harry Warner, el presidente de la compañía cinematográfica Warner Brothers, cuando se escuchó sobre el revolucionario estreno de un film que incorporaba de alguna manera el sonido al cine. Era como el comienzo de otra etapa del cine. Y en ese momento Harry Brothers dijo, pero ¿y quién quiere escuchar a los actores? ¿Quién quiere oír a los actores? Esto es porque las personas naturalmente le tenemos miedo a lo que no conocemos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar sobre esa resistencia en las personas. Tenemos que lograr que transiten el camino del cambio, que lo hagan de la mejor manera y que lleguen al otro lado de la forma menos traumática, ¿sí? La vida hoy día es un cambio constante y los cambios cada vez son más rápidos. Entonces, ahí ¿qué reflexión nos queda? Que si los cambios son tan rápidos, tenemos que adaptarnos más rápidos a esos cambios. Pero ¿qué pasa? Los cambios nos cuestan. ¿Por qué nos cuestan? Porque las personas durante millones de años, los seres humanos, fuimos moldeados para no cambiar, ¿sí? Para mantener el status quo. Entonces es muy difícil pedirle a una persona que naturalmente no está preparada para el cambio, que lo asuma naturalmente y sin dolor. Estos cambios producen en las personas muchas veces dolores, picos de estrés, hasta enfermedades psicofísicas. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender a de alguna manera gestionar para lograr alcanzar los objetivos y que además de todo después podamos sustentarlos. Y las motivaciones de los cambios pueden ser muy variadas. Pueden ser cambios que se den por evoluciones tecnológicas, por funciones, adquisiciones de nuevas empresas, nuevos actores que entren en escena, reestructuras. Y cuando hablamos de reestructuras, hablamos de todo tipo de reestructuras. Reestructuras organizacionales y hasta reestructuras del tipo familiar. ¿Quién no se mudó alguna vez? ¿Sí? El que se acuerde que se mudó alguna vez, piense en todo lo que le implicó esa mudanza y todas las cosas que significaron mudarse. Imagínese una familia que se muda de país y tiene que enfrentarse a explicarle a esos niños que van a cambiar de escuela, que van a cambiar de casa, que van a tener un nuevo idioma. Bueno, hasta eso es un cambio que de alguna manera hay que gestionar. Traspolemos eso a un proyecto y vamos a ver que es más o menos igual. Ay, ¿ahora qué hice? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es gestionar el cambio y tenemos que gestionarlo bien, porque eso es clave. ¿Es clave para qué? Para poder alcanzar los objetivos y para lograr sustentarlos, ¿sí? Lo que aprendimos durante 20 o 30 años atrás en las escuelas de negocios hay que reciclarlo, porque lo que también tenemos que hacer es lograr comprender las nuevas pautas de comportamiento y sobre todo las de las nuevas generaciones. Hoy hay nuevas generaciones incorporadas al mercado laboral. Piensen en cualquier organización y van a visualizar que en esa organización están conviviendo hoy día por lo menos tres tipos de generaciones diferentes, con distintas pautas de comportamiento. Eso no es menor y hay que tenerlo en cuenta. Había un señor que se llamaba Peter Drucker, que era considerado el padre de la administración moderna. Y él, ¿qué decía? Él decía que las organizaciones tenían dos cosas para hacer: afrontar los cambios y asimilar que los iban a tener que liderar, y a su vez trabajar en las personas para que pudieran de alguna manera recibir ese cambio y adoptarlo. También él decía que a veces hacer el esfuerzo por mantener lo que tenemos y seguir en ese camino, lo único que hace es ahogar la creatividad de las personas que tenemos en la organización.
Entonces él también lo que decía es que lo que teníamos que hacer era cambiar esa cultura organizacional y dotarla de hambre de innovación, de ganas de correr riesgos, y de esa forma ver el cambio como una oportunidad y no como una amenaza. ¿Y cómo gestionamos el cambio? Pensando en las personas, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a gestionar el cambio es pensar en las personas involucradas en ese cambio. O sea, hay que humanizarlo al cambio. Esto aplica también, como decía, a todo tipo de cambios. Hay que hacer el cambio, hay que gestionarlo y planificarlo como un proyecto, ¿sí? Hay que planificar y ejecutar complementando la gestión de proyectos, ¿sí? La mejor práctica es hacer un proyecto de cambio igual y alineado con la gestión del proyecto. Esto es lo que va a conseguir que, además de que logremos el cambio, ese cambio sea sustentable en el tiempo. Vamos a analizar un poquito el cambio. Hay distintos tipos de cambios. A veces los cambios son impuestos. La estrategia del cambio es impuesta. Y este tipo de cambios no requieren gestión. A veces no pueden ser gestionados. Los inexorables, por ejemplo, lo único que nos queda es que se autogestionen. Pensemos en una catástrofe natural, en una quiebra repentina de una empresa. Ahí no se puede hacer nada para gestionar el cambio. Ahí los stakeholders lo único que van a poder hacer es autogestionar ese cambio. Por otro lado, hay cambios que se producen por coerción de poder. Hay organizaciones totalmente jerarquizadas en las que manda el que puede y obedece el que tiene su sano juicio, porque sabe que si no, se va a tener que ir si no se adapta. Estos tipos de cambios nunca generan un compromiso. Las personas involucradas nunca se van a sentir parte de ese cambio. Y lo que sí va a pasar es lo que se conoce como la misa de cuerpo presente. El cuerpo está ahí, pero el alma de la persona vaya a saber dónde está. En cambio, los cambios participativos, eso sí generan compromiso. Desde un principio se marca un objetivo, se promueve un compromiso, hay un propósito que se genera y de alguna manera se promueve la cultura creativa. Se fomenta el espíritu de equipo, se trabaja en actividades que hagan que las personas se sientan parte se sientan orgullosas de ser parte de ese cambio. Estos cambios son los que podemos gestionar y los que tenemos la posibilidad de alcanzar el objetivo. Y todos los cambios tienen fases por los cuales pasan estas personas. Estas fases son naturales y no hay forma de que las personas no pasen por allí. Hay una fase que es la fase del presentimiento, yo ya sé que esto se viene con todo y no puedo hacer nada. Bueno, es la primera fase que es la que la persona la va a choquear de alguna manera. Después está cuando ya está el cambio ahí y la persona empieza a oponer resistencia y es como una fase que también es fuerte, pero la persona en algún momento empieza a aceptarlo racionalmente, sabe que esto viene y lo va a tener que de alguna manera procesar. Hay otra fase que es cuando ya emocionalmente se hizo la idea y ya está más tranqui. Y la fase de integración. La fase que no les nombré, que es la fase que se llama el Valle de la Tristeza, por la cual todos pasan, es una fase donde se producen cambios que puede haber baja de productividad, afectación en la salud de las personas, factores que de alguna manera mueven a la organización. Esto es fundamental tenerlo claro porque nadie pasa por ahí, nadie deja de pasar por ahí. Lo que hay que lograr es que las personas se mantengan en esta fase el menor tiempo posible, lograr sacarlas lo antes posible y que logremos la aceptación emocional para subir hacia la integración y la aceptación de ese cambio. ¿Y quiénes son los personajes involucrados en el cambio? Todas las personas y todos los grupos de personas que se vayan a ver afectados por ese cambio.
esas personas es a las que debemos lograr identificar y clasificar en forma temprana. En esto nos va el proyecto de cambio, ¿sí? Tenemos que lograr identificar y clasificar esas personas, esos stakeholders. Más adelante vamos a ver que contamos con herramientas que nos van a dar pautas y nos van a ayudar a de alguna manera a hacer ese trabajo de identificación y clasificación. Y también tenemos que las personas tienen distintas posturas frente al cambio o asumen distintas posturas. Nos vamos a encontrar con los antagonistas que de ninguna manera quieren el cambio y que van a oponer la mayor resistencia posible y se van a mostrar claramente como antagonistas. No van a ser personas que van a estar escondiendo ese antagonismo, se van a mostrar como antagonistas. Y vamos a tener aquellos que van a ser los agentes de soporte de cambio, que van a ser los vendedores del cambio, los que van a apoyar al equipo en el cambio. Estos son los que tenemos que lograr de alguna manera potenciar. Tenemos que potenciar a esos agentes de soporte de cambio, que son nuestros mejores aliados en el proyecto. Para ello podemos utilizar distintas metodologías, ¿sí? Y con esas metodologías vienen distintas herramientas. Yo hoy les voy a hablar de una metodología que se llama HSMBOK, que es de un instituto, UGMI, que tiene distintas etapas. Y cada etapa tiene macroactividades. Yo les voy a mencionar las más importantes, por decirlo de alguna manera. En la primera etapa, en ese momento es donde tenemos que hacer el diagnóstico de la cultura organizacional. Ahí es donde tenemos que detectar cómo está la cultura, qué apertura hay, qué sienten, qué piensan acerca de ese proyecto que se viene. Eso es fundamental que lo hagamos desde la etapa inicial, ¿sí? Eso forma parte del inicio y planificación de esta etapa. Después hay que de alguna manera definir claramente el objetivo de este proyecto. Las personas tienen que claramente entender el objetivo. Tenemos que lograr que lo entiendan de tal manera que lo puedan describir en 5 minutos, ¿sí? Después que tenemos el objetivo, hay que generar un propósito y que ese propósito se haga parte, lo tomen como propio, luego las personas involucradas. Y a partir de la generación de ese objetivo, lo que tenemos que generar es una identidad. Y para ello vamos a tener que hacer muchas actividades y dinámicas de grupo, pero siempre en esta etapa. Generar reuniones con lluvia de ideas, como para lograr que entre todos elijan el nombre del proyecto, se cree un logo, algo que acompañe y sea el portavoz y lo que vaya como cada vez que hagamos una comunicación esté identificado y sea la identidad de este proyecto. Y hablábamos de que los personajes involucrados eran los stakeholders. Bueno, aquí es donde tenemos que empezar a utilizar las herramientas y hacer el mapeo y la clasificación de esos stakeholders. También es donde tenemos que definir claramente los roles y las responsabilidades. ¿No les ha pasado que en los proyectos a veces les pasa que alguien dice, yo no tengo ni idea qué tengo que hacer? Lo peor que puede pasar es que los roles no estén claramente definidos. O que alguien del equipo diga, ¿y yo esto a quién se lo tengo que mandar? ¿Y este mail a quién se lo mando? ¿Y a quién le pregunto tal cosa? Bueno, eso es parte de lo que tenemos que tener ya en esta etapa bien definido. Es dinámico. Esto puede ir cambiando a lo largo del proyecto. Vamos a ver que en la siguiente etapa vamos a tener que volver a validar esa información. La primera herramienta que vamos a usar para mapear y clasificación de los stakeholders es una herramienta que es una matriz que lo que nos va a de alguna manera a medir es la capacidad de influenciar las decisiones del proyecto y la adhesión probable al cambio de las personas involucradas. En la capacidad de influenciar decisiones vamos a tener al decisor, al que es influenciador directo, al que es influenciador indirecto, pero es formador de opinión, entonces nos interesa que esté de nuestro lado, y al espectador, al mero espectador. Por otro lado,
la adhesión probable al cambio, podemos tener distintos comportamientos. Tenemos el que es vendedor nato y desde el primer día va a tratar de vender el proyecto y se lo va a vender a sus compañeros, le va a decir, dale, que esto es bárbaro, que esto es tremendo beneficio. Y ese es nuestro aliado número 1. Tenemos los que son soporte, que también van a acompañar y desde el primer día se van a involucrar. Los inestables, que no saben si acompañar o si no, y esos son los que durante las fases de proyectos vamos a tener que ir de alguna manera monitoreando, porque son los que podemos lograr llevar a soporte o a vendedor. Tenemos los que son probables resistentes, esos también los tenemos que monitorear, porque esos también son candidatos a que los podamos llevar a que formen parte de los otros primeros grupos. Después tenemos los que son saboteadores abiertos, se muestran desde el primer día como yo no te quiero acá y te vas a tener que ir porque esto a mí no me sirve. Vamos a tener que trabajar mucho con ellos. Vamos a tener que tratar de que sea el porcentaje mínimo para poder contrarrestar al resto. Y tenemos los más peligrosos, los saboteadores ocultos, los que no se muestran como saboteadores, pero están ahí. Y eso los tenemos que detectar de entrada porque es a los que tenemos que mantener monitoreados, porque pueden surgir en cualquier momento pueden aparecer. Y esta es la matriz, ¿sí? Por un lado, en un eje tenemos a las personas o a los equipos, en el otro eje tenemos la capacidad de influenciar el proyecto y lo que llena esta matriz es, la adhesión probable al cambio. ¿Se acuerdan estos valores? Entonces, de esta manera nosotros vamos a tener identificados a todos los stakeholders, ¿sí? Esta matriz es de uso confidencial, no es una matriz que nosotros la estemos divulgando por ahí. No, es una matriz con la que trabaja el equipo de gestión de cambio, ¿sí? Y que va a tener que ir actualizando durante todo el proyecto. La otra herramienta es la matriz RACI, en la cual, por sus siglas en inglés, es quién es el que va a ser el responsable de hacer, el que va a responder por la tarea, al que se le va a consultar o al que solo se le va a comunicar. Y la matriz sería algo así. La definición de las actividades, los responsables y de alguna manera representados los valores, quién es el que tiene que cumplir el rol. Entonces, pasemos a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la etapa en la que tenemos que mapear los estilos de los proveedores, porque acá se empiezan a incorporar los distintos proveedores. Tenemos que seguir validando esas matrices con la incorporación de nuevos actores. Aparecen los riesgos. ¿Por qué? Porque los proveedores tienen distinta cultura que los clientes. Entonces tenemos que lograr alinear esas culturas. O sea, los objetivos también de alguna manera. Si bien tienen los dos el mismo propósito, el objetivo primario del proveedor generalmente no es el mismo que el cliente. Hay que lograr esa alineación para poder esta etapa pasarla y dejarla bien. La tercera etapa, una de las más importantes. Esta etapa es la de sálvese quien puede, porque acá entra todos los actores en movimiento, ¿sí? Es donde se hace el lanzamiento, se hace el kick-off, se empiezan a hacer todas las comunicaciones, la capacitación, se define el futuro de los stakeholders, algo muy importante. El miedo a lo desconocido, acuérdense que es un factor de estrés. Las personas involucradas quieren saber qué va a pasar con ellas después que se termine el proyecto. Entonces hay que lograr esto, determinarlo con anticipación para poder de alguna manera hacer un plan de desmovilización y comunicarlo lo antes posible. Y aquí salimos con nuestro plan, ¿sí? Empezamos a trabajar. Acá es donde nos jugamos todo, ¿sí? Es la etapa fuerte. Después que pasamos a esta etapa y decimos, bueno, pasamos por esto, logramos que las personas lo lograran, viene la etapa de ver el resultado. ¿Se cumplieron las expectativas? Se tienen que haber cumplido. Porque es muy importante para lograr la etapa final que las expectativas del cliente se hayan cumplido. Que esos stakeholders no se vean defraudados por lo que ellos esperaban y lo que obtuvieron.
¿sí? Porque tengo que pregonar con el ejemplo, pero aparte tengo que dar lo que dije que iba a dar. Hay que trabajar sobre lecciones aprendidas, qué se hizo bien y qué no se hizo bien, ¿sí? Hay que consolidar el conocimiento y hay que hacer la valoración de desempeño. Hay que valorar a todas las personas. Hay que hacer que todos los que participaron en el proyecto se sientan ganadores, ¿sí? Todos tienen que salir fortalecidos de esto y sentirse que son parte de. ¿Esto qué nos va a permitir? Sustentar el cambio, ¿sí? Lograr que la mejora sea permanente, que los indicadores nos den que realmente el cambio se logró consolidar y se puedan hacer ciclos de control hasta que nos quedemos tranquilos que el cambio está consolidado. Hay otras actividades que no forman parte de una etapa en particular. Son actividades que hay que hacerlas durante todo el proyecto, ¿sí? Y estas actividades son importantes porque son actividades que van a lograr estimular, que van a formar el espíritu de equipo, que van a lograr que la comunicación sea buena porque se gestione bien y van a gestionar algo no menor, los conflictos, el estrés y el comportamiento de las personas. O sea que estas actividades forman parte de todas las etapas que vimos, ¿sí? Y hay que trabajar fuertemente en ellas, realizando dinámicas de grupo, talleres, o sea, todo lo que nos acerque al stakeholders y que nos haga trabajar sobre esas personalidades. ¿Y qué decía George Terry sobre el papel del gestor del cambio? George Terry decía que el liderazgo es la actividad de influenciar personas haciéndolas empeñarse voluntariamente en objetivos de grupo. Entonces yo les quiero mostrar un video que creo que representa lo que les estoy diciendo. Brothers, sisters, this is the time to build our nation. All of the whites are cheering for South Africa. All of the blacks are cheering for England. How long before the World Cup? Don't get your hopes up. We're a damn disgrace. I've been invited to tea. With who? The president. Tell me, Francois, how do we inspire ourselves to greatness where nothing less will do? How do we inspire everyone around us? What did he want? I think he wants us to win the World Cup. This rugby is a political calculation. It is a human calculation. According to the experts, we'll reach the quarterfinals and no further. According to the experts, you and I should still be in jail. Times change. And we need to change as well. We've become more than just a rugby team. Did you ever imagine this? How could I? Do you hear? Listen to your country. This is it. This is our destiny. No hay fórmulas mágicas para esto. Podemos haber elegido la mejor solución tecnológica. Podemos tener las mejores personas en el equipo. Pero si no humanizamos el cambio, si no pensamos en las personas, si no elegimos un buen líder, esto no va a ser posible. Así que bueno, esto es lo que yo tenía para contarles el día de hoy. Estoy abierta a preguntas. Creo que todos los que hemos pasado por proyectos tenemos claro que los cambios duelen y que muchas veces nos cuesta a todos. Pero si trabajamos con estas premisas, el cambio se logra. Les doy fe.